Ya, muy bien chicos. Bueno, retomando lo que estábamos viendo la última clase, habíamos comenzado a hablar ya de la clasificación de los mantenimientos, ¿no? Hemos visto mantenimiento planificado, no planificado, correctivo, correctivo planificado, no planificado, el preventivo, el mantenimiento de averías, el preventivo tomando en cuenta el mantenimiento basado en el tiempo y el mantenimiento basado en la condición, ¿no? Hemos hablado de algunas características del mantenimiento correctivo, hemos hablado de algunas características del mantenimiento preventivo y bueno, habíamos quedado en esta parte que corresponde al mantenimiento predictivo, ¿ya? Dentro de las características de este tipo de mantenimiento, el mantenimiento predictivo hemos dicho que hace un monitoreo, hace un seguimiento de la máquina en funcionamiento en base a la lectura de distintos tipos de parámetros, variables que nosotros queremos controlar, queremos saber de la máquina, ¿cierto? Temperatura, puede ser voltaje, corriente, puede ser presión, puede ser, dependiendo del equipo, control de peso, masa, ¿no? Entonces, podemos tener distintos tipos de variables para controlar, ¿ya? Entonces, la mayoría de las veces, no voy a decir todas, el mantenimiento predictivo se aplica con la máquina en funcionamiento, ¿no? Aquí estamos viendo distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Esto de acá es un espectrómetro, esto de acá permite hacer el análisis de los aceites, por ejemplo, ¿no? Miren, hay una empresa acá en Cochabamba, y bueno, creo que también trabaja en Santa Cruz, que se llama CAT, son los de Caterpillar. Entonces, ellos hacen este tipo de análisis en las empresas. Los espectrómetros, generalmente una empresa no los tiene dentro de sus herramientas de trabajo, de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque prefieren agarrar una empresa de afuera y que esta empresa se encargue de venir, tomar la muestra y posteriormente hacer el análisis, ¿no? Entonces, es como el análisis de sangre, básicamente, ¿no? Nos sacan un análisis de sangre, nos sacan un poquito de sangre, tiene un procedimiento de sacar la sangre, no lo sacan así nomás, y nos hacen un reconteo de glóbulos blancos, glóbulos rojos y así, ¿no? Algo parecido hacen acá. El procedimiento de extraer la muestra de aceite no es así nomás. Pues había comentado en algún momento, hay buenas prácticas de lubricación. Dentro de las buenas prácticas de lubricación está el tema de la relubricación, cuando nosotros cambiamos el lubricante, y también para extraer muestras, ¿no? Todo con el fin de evitar de que haya impurezas dentro de la muestra que estamos sacando, ¿sí? Entonces, se saca la muestra y lo que hace esta máquina es medir la concentración en partes por millón, no sé si alguna vez han visto esta unidad, los ppm, de algún tipo de material que tenga en su interior ya el lubricante, ¿no? Por eso les decía, las empresas prefieren, las industrias, contratar a un experto que venga y saque la muestra, porque la muestra no se saca de cualquier parte. Yo no puedo agarrar y sacar del fondo, llegando hasta el cárter, la muestra. O tampoco puedo sacarlo superficialmente. O depende en qué sector de la máquina me encuentro, ¿no? La muestra no se saca así nomás, pero al final lo que hace el espectrómetro nos da en partes por millón la concentración de qué materiales, aparte del lubricante, están, ¿no? Ahí. Puede ser que tenga una concentración de, no sé, partículas de bronce. Si estoy trabajando en una caja reductora, puede ser que la corona ya tenga algún tipo de deterioro, ¿no? Se esté desgastando los dientes. No se olviden, pese a que tenemos el lubricante, el objetivo que tiene el lubricante es crear una película de separación entre las piezas. No siempre se consiguen. Entonces, en algún momento las piezas llegan a tener contacto. Entonces comienzan a desgastarse. Y es normal. Lo que no es normal es que haya mucha concentración. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un desgaste bastante grande. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos esto, ¿no? Hay otros equipos, como este de acá, que es un viscosímetro, que lo que hacen es medir la viscosidad. Estos de acá, de rigor, sí tienen las empresas, porque no es un equipo caro. Y la toma de muestra no es tan complicada. Agarramos, sacamos un poquito de muestra, ponemos en el visor acá y esto nos va a comenzar a mostrar un valor de viscosidad. ¿Cómo trabaja este equipo? ¿Cómo sé yo que la viscosidad está bien todavía del lubricante? ¿Cómo creen? Todo es por comparación.
¿Qué es lo que sucede? Yo puedo, por norma, puedo apoyarme en alguna norma. Hay normas que hablan de esto, de la parte de, ¿qué se le dice? Es una ciencia, es netamente de lubricación, ¿sí? Entonces, hay normas que nos ayudan a definir estos valores. Pero generalmente, ¿qué es lo que se hace? Yo agarro el viscosímetro, tengo mi aceite nuevo, mido la viscosidad del aceite nuevo y luego mido la viscosidad del aceite usado y comparo, ¿no? Pues de esa manera me doy cuenta de si hay mucha variación de la viscosidad. La viscosidad es importante controlar porque la viscosidad está en función también de la temperatura. Si ya tengo una viscosidad variada y voy a tener temperaturas elevadas, este lubricante ya no va a cumplir la función de separar piezas, ¿no? Por el deterioro que ya tiene. Entonces, este tipo de equipos sí los tienen generalmente en las industrias, en las empresas, porque no son caros, no requieren personal muy calificado. Obviamente tendría que ser alguien del área, ¿no? Pero no requieren un conocimiento muy extenso, digamos, para el manejo. No como este de acá abajo, ¿no? Entonces, este de acá es así de sencillo, trabaja por comparación, ¿no? Pues agarramos, tenemos nuestra muestra nuevita de lubricante, medimos la viscosidad y luego de eso medimos la del aceite usado, ¿sí? Hay otro tipo de equipos que ya entran dentro de las tareas de mantenimiento, como por ejemplo el tema de los alineadores láser. El tema de alineación, hay, bueno, básicamente hay hasta 3, 4 tipos de métodos de alineación. Entre métodos empíricos que utilizan reglas, galgas calibradas, otros que utilizan lo que se conoce como relojes comparadores, ustedes conocen los relojes comparadores, y este otro que es un alineador láser, ¿no? Entonces, el alineado es muy importante en las máquinas porque si las máquinas no están alineadas, esto puede generar vibraciones. Las vibraciones derivan posteriormente en fatiga y después de eso viene la fisura, fractura. ¿Ya? Entonces tenemos el alineador láser. Este otro de acá, que está, bueno, tiene acá un equipo de ultrasonido, tiene un palpador. Lo que está midiendo es las oscilaciones, la vibración que produce la máquina al momento de trabajar. Este sí es un equipo bastante especializado. Y para hacer un análisis de ultrasonido, para hacer un análisis de vibrodiagnóstico también se le dice, porque básicamente analizamos las vibraciones, trabaja generalmente con frecuencias, ¿ya? Digo frecuencias, pero puedo tener frecuencias de velocidad, frecuencias de aceleración, frecuencia y, bueno, distintos tipos de frecuencias, ¿ya? Esto de acá ya es mucho más especializado. Miren, las personas que hacen vibrodiagnóstico, hacen ultrasonido, el grado de capacitación viene por niveles. Estas personas vienen nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Entonces no es cualquier personal. Y es más, el personal que hace este tipo de trabajos, que es bastante crítico porque pueden sacar mucha información de la máquina, tienen que tener un conocimiento bastante avanzado hasta de cálculo. O sea, hablo de cálculo de derivadas integrales, cálculo 1, cálculo 2, tienen que tener conocimiento de ecuaciones diferenciales y lo que se conoce como transformadas integrales. ¿Por qué? Porque estos espectros que se ven debido a las frecuencias, después de eso, o sea, no es solamente hacer la lectura, sino es interpretar. Nosotros interpretamos a través de cálculos y vemos lo que se conoce como controlabilidad. Sabemos si es un estado controlado, no está controlado, en qué estado se encuentra. Entonces, se necesita un cierto grado de conocimiento de cálculo. Entonces, esto ya es más especializado, ¿no? Entonces, así como les decía, ¿no? El tema de mantenimiento predictivo puede tener algunas áreas en las cuales no solamente el equipo cuesta caro, esos equipos son carísimos, sino el personal también tiene que ser calificado, ¿no? Entonces, en algún momento les había comentado, las empresas generalmente no tienen como parte del personal estas personas. ¿Por qué? Porque les cuesta muy caro. Prefieren agarrar y para una parada de planta contratar y que ese rato vayan y miran, o contratarlos mensualmente, que vayan una vez, vayan y controlen, ¿no? Que pagarles todo el mes. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Un ejemplito de vibrodiagnóstico. Lo otro que estamos viendo acá es lo que se conoce como termografía industrial, ¿ya? El tema de la cámara termográfica, nosotros tenemos una aquí en el instituto, pero por temas técnicos creo que no se le está pudiendo utilizar. También requiere cierto grado de capacitación, no es como una cámara cualquiera, no es agarrar, enfocar y listo, digamos, ¿no?
Esto de la termografía industrial viene también por niveles, viene un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, ¿no? Y está en función del manejo que nosotros tenemos del equipo y también los cuidados que tenemos que tener. O sea, yo tengo que saber reconocer cuerpos negros, cuando un cuerpo es negro, porque eso puede ocasionar una distorsión en la medida, la distancia a la que me encuentro, qué elemento estoy tratando de medir, si tiene una pintura, qué pintura es, tengo que reconocer. Entonces, uno tiene muchos criterios para el uso del equipo. No es solamente agarrar, apuntar y listo, ¿no? Y después de eso viene también la parte de interpretación. La cámara termográfica nos da una escala de colores, ¿ya? Pero es una escala que pone de acuerdo al ambiente. En este momento ahorita el aula está un poco caliente, ¿no? Entonces, de seguro que gran parte del aula, si yo les enfocaría con una cámara termográfica, me mostraría con rojo a toditos ustedes. Y el área de las ventanas me mostraría con azul. Azul y medio verde, ¿no? No quiere decir que ustedes estén ardiendo en fiebre, sino hace un contraste. La cámara hace un contraste. Entonces, va desde el punto más caliente hasta el punto más frío del área, el punto que ustedes están midiendo. Entonces, de esa manera dice, ah, ya esto es lo más caliente, entonces es rojo. Eso es lo más frío, entonces entre azul y verde seguramente va a estar, ¿no? Entonces, la cámara termográfica también tiene un criterio de manejo, no se lo maneja, no se la maneja así nomás, ¿sí? Y hay muchos otros equipos, muchos otros equipos, ¿no? Mantenimiento predictivo generalmente, miren, se puede aplicar a maquinaria rotativa, motores eléctricos, equipos estáticos e instrumentación. Maquinaria rotativa, estamos hablando de todo tipo de motores, sistemas de transmisión, ¿no? Hablamos de motores eléctricos, ¿no? En el caso de motores eléctricos, igual hay distintos tipos de variables que sí se pueden medir. La temperatura también se mide en los motores eléctricos, ¿no? Equipos estáticos, ¿a qué se refiere con equipos estáticos? Que no tienen piezas. Y no solamente se refiere a equipos, sino también a la parte de estructuras. La parte de soldadura se le aplicará mantenimiento predictivo. Se lo conoce como ensayos no destructivos, sí se aplica, sí se hace mantenimiento, ¿no? El tema de instrumentación, ahí es donde les decía, ¿no? Hay equipos que nos permiten controlar el tema de volumen, volumen de producción, puede ser masa, puede ser voltaje, corriente, frecuencia, temperatura, presión, ¿no? Eso se refiere a la parte de instrumentación. Entonces, tiene muchos campos de aplicación, ¿ya? Muy bien. Dentro del mantenimiento preventivo, miren, tenemos tres niveles que nosotros utilizamos para monitorear, para controlar, para verificar, ¿ya? El primer nivel es un nivel que es más sensitivo, o sea, yo utilizo mis sentidos. El nivel 2 utiliza equipos de medición, un amperímetro, un voltímetro, un batímetro, un frecuencímetro, y así, un cosfímetro, ¿no? Utiliza equipos de medición. Y el nivel 3 son los equipos que hace un momento les he mencionado en el mantenimiento predictivo. Entonces, ¿no? El nivel 1 les comentaba que es un poquito más sensorial. ¿Qué se refiere más sensorial? El tema del oído, el tema del olfato, el tema del tacto y el tema de la vista, ¿no? ¿Cómo aplicamos el tema de audición? Si la máquina produce bastante ruido, algo está pasando, ¿no? Si una máquina que generalmente no produce mucho ruido comienza a sonar, algo tiene, ¿no? Después de eso, el tema del olfato. El tema del olfato, el clásico olor a cable quemado, ¿no? Entonces, eso también es un indicador. Y tal vez visualmente no se note, pero ya se siente un olorcito a lo que se ha quemado ya del aislante, ¿no? Ya se siente un olorcito. Por otra parte, les decía, ¿no? En el caso de los lubricantes, si uno agarra, puede oler un lubricante que es nuevo, de seguro que va a sentir después el lubricante usado y va a detectar que el olor no es el mismo, ¿sí? Tiene otro olor, ¿sí? Entonces el tema del olfato es también bastante útil, ¿no? En el caso del tacto, el tacto nos sirve tanto para sentir el exceso de vibración, pero más es para temperaturas. En algún momento creo que les había comentado, por ejemplo, en el caso de las correas, ¿qué es lo que sucede? Nosotros montamos una correa nueva, esta correa nueva va a funcionar, va a trabajar, y posteriormente yo debo parar la máquina, tocar la correa y sentir si está a una temperatura muy elevada o está a una temperatura normal de trabajo.
Si es una temperatura muy elevada, yo voy a agarrar y ¿cuál va a ser el reflejo? Voy a soltar inmediatamente, ¿cierto? Eso quiere decir que la temperatura está un poco más de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que el sistema de transmisión no esté alineado, puede que tenga un exceso de tensado, pueden dar muchos motivos, ¿no? Que al final están provocando que la correa tenga esa sobretemperatura, ¿ya? Después el tema de la vista, podemos detectar fugas, ¿no? Si hay alguna fuga de aceite, es algo que salta bastante a la vista. El tema de cortocircuito, la chispa, humos, ¿no? Entonces, este primer nivel es más sensorial, utilizamos los sentidos que nosotros tenemos, ¿no? Por otra parte, les decía, el nivel 2 tiene mucho que ver con el uso de equipos de medición. Quiero medir presión, manómetros. Quiero medir temperatura, termómetros. Quiero medir corriente, amperímetros, medidores de nivel, luces indicadoras, los pilotos de estado se los conoce, ¿no? Estado encendido, apagado y modo de fallo, ¿no? Estado de fallo. Después de eso tenemos los predictivos, ¿no? La parte de análisis de vibraciones, el tema de ultrasonido, la termografía industrial, análisis de aceites. El tema de termografía se puede manejar a varios niveles. Uno, la termografía con las cámaras termográficas. Compañeros, por favor, se pueden callar. No podemos escuchar lo que está hablando el ingeniero. Gracias. ¿Ya? ¿Ya está bien? Sí, hay que respetar, ¿no? Un poquito, igual estamos avanzando. Ahora, si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano, ¿no? Entonces, el tema de la termografía, que estaba comentando, se puede manejar a dos niveles, ¿no? Yo puedo agarrar una cámara termográfica o puedo usar este láser de temperatura, ¿no? Láser de temperatura no es malo, solo que no es tan eficiente como la cámara termográfica, ¿no? Estos equipos de acá, las empresas sí generalmente tienen, ¿no? Y al momento de seleccionarlos hay que tener cuidado con el rango, que es el rango, la distancia a la cual yo puedo hacer la medida con este equipo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de equipos, maquinarias, ¿no? Que nos permiten aplicar lo que es el mantenimiento predictivo. Entonces, dentro de las tecnologías aplicables, chao, tenemos por una parte el tema de análisis de vibraciones, ¿ya? El tema de vibrodiagnóstico, les había comentado, ¿no? Entonces, en el análisis de vibraciones, tenemos dos equipos. Uno, el que nos genera los espectros, que les había dicho que necesita un poco de cálculo para poder hacer el análisis. Y este otro de acá que directamente nos da valores. Este que nos da directamente valores, necesitamos igual algún cálculo para poder comparar. No se olviden, cualquier tipo de vibración se toma en cuenta en base a la frecuencia, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, la frecuencia que produce un rodamiento, ¿no? Eso necesita algún tipo de cálculo. Entonces, yo tengo mi valor calculado y luego tengo el valor medido, entonces hago una comparación, ¿no? Para ver si está o no está dentro del rango. Y así, con muchas de las piezas puede ser algún motor, yo puedo hacer el análisis de vibración. Ahora, la otra forma es como les decía, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Uno, la comparación con límites dados por normas, eso es lo que yo les había dicho. Hay normas también que nos ayudan a establecer esto y comparamos. Lo mismo pasa con los fabricantes. Comparación con límites dados por el fabricante. El mismo fabricante me puede decir, este equipo, esta máquina va a trabajar a tanto de frecuencia. Pues yo controlo su frecuencia de trabajo. Comparación con límites dados por la experiencia. Comparación con límites dados por la experiencia, en realidad no es tanta experiencia. Esto de acá se refiere a lo que es el cálculo, ¿no? A lo que es el cálculo. Y finalmente lo que se conoce como evaluación de tendencias. La evaluación de tendencias toma en cuenta también el cálculo, pero no toma en cuenta solamente una medida, sino toma en cuenta varias medidas, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? Entonces, por ejemplo, acá, un segundito. Se está volviendo loca la... Ahí. Por ejemplo, yo puedo tener acá un puntito, ¿no? De mi primera medida. Entonces, yo tengo acá, ahí está, ya puedo ver el puntero.
Tengo acá una escala. Puedo tener acá mi escala aquí mi escala de tiempo y acá mi escala de valor de frecuencia medida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo agarrar la medida a la semana, la primera semana. La segunda semana está por acá. La tercera semana está por acá. La cuarta semana se está estabilizando. La quinta semana y la sexta semana ha pasado algo y la frecuencia se ha disparado. La evaluación de tendencias, el análisis de tendencias, es que yo agarre y posteriormente Graphic, voy a unir los puntitos y voy a ver cómo se está comportando la máquina. En este caso, a medida que está pasando el tiempo, la frecuencia está aumentando. Entonces, depende de la frecuencia de qué estoy midiendo. Si estoy midiendo la frecuencia de rodamiento, qué frecuencia estaré midiendo. Si la frecuencia está aumentando, algo está pasando. Si la frecuencia tiende a disminuir, igual quiere decir que algo está pasando, ¿no? Entonces, uno hace un análisis de acuerdo a la tendencia. Esta tendencia es en base al comportamiento que tiene el equipo a lo largo del tiempo que estamos midiendo. Es por eso que el mantenimiento predictivo no se hace una sola vez. Yo tengo que controlar y controlar y controlar, ¿no? Por eso les decía en algún momento, el mantenimiento preventivo va de la mano con el mantenimiento predictivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mantenimiento preventivo yo establezco las fechas, la periodicidad de los mantenimientos, y yo me ayudo con el mantenimiento predictivo, porque con el mantenimiento predictivo yo puedo garantizar hasta qué punto la pieza ya se encuentra mal, ya debo cambiar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos una fecha un poco más exacta, por así decirlo, ¿sí? El análisis de las vibraciones. Entonces, en vibraciones podemos medir tipos de desequilibrio, desalineaciones, holguras, problemas de lubricación, problemas en los cojinetes, daños de engranajes, entre muchos otros. ¿Sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta tal vez. ¿No? Ya, vamos a entrar con esto de la termografía industrial, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones. Aquí estamos viendo una de ellas. ¿Qué son estos elementos de acá? ¿Dónde están? ¿Qué son estos? ¿No se ve? A ver. Ahí está, un poquito más grande. Ah, es una caja de fusibles. ¿Qué pasa? Pues una cajita de fusibles. Tiene la caja de fusibles acá y la cámara termográfica tiene una imagen de esta caja de fusibles reflejada de este lado. ¿Cómo interpretan esta gráfica? A ver. ¿Qué opinan? A ver. El primero de la izquierda está caliente en la parte superior. Está más caliente que el resto. Y los de los tres izquierdos están en medio de temperatura y los demás están fríos. Los demás están fríos, perfecto. Ahora, ¿qué estará pasando? ¿Por qué está caliente el primer fusible? Está sobrecalentado. ¿Por qué? Por elevada corriente, ¿ya? Es una de las explicaciones. Ahora, ¿por qué se está dando esa elevación de la corriente en ese fusible? Un mal contacto. No es en cualquier parte. No está aquí en el centro, ¿no? Está en uno de los bordes. Está en el lugar, en el punto de conexión del cable, ¿no? Pues generalmente, ¿por qué se da esto? No sé si les comenté en la anterior clase, pero cuando no existe una buena fijación, una buena conexión, un buen ajuste en la conexión, da lugar a que se presenten, por la falta de contacto directo, pequeños arcos eléctricos. Los arcos eléctricos alcanzan temperaturas elevadas por el incremento de la corriente. Entonces, aquí tenemos un sobrecalentamiento debido a un mal ajuste en la conexión. No está bien ajustado. Esto produce, ¿no? Entonces, la cámara termográfica en este momento me está reflejando el punto más caliente. Del sector que estoy enfocando acá, miren, nuevamente la cámara hace un contraste, ¿no? El contraste permite
detectar el punto más caliente y el punto más frío, ¿no? Y de esa manera le pone la escala de colores, ¿ya? Ahora, el tema de las aplicaciones, ¿no? Nos sirve para hacer inspección en soldaduras la cámara termográfica. Nos sirve para hacer medición de tanques de almacenamiento, control de calidad de procesos de producción. Esto del control de calidad de procesos de producción es bastante importante. Miren, dentro de un proceso de producción, por ejemplo, en el área de refinería, está el tema del uso de los hornos. ¿Para qué son los hornos? Los hornos sirven para el tema, uno, de la destilación, se podría decir, para extraer, separar los aceites de otras impurezas. Y también se utilizan en algunos casos para que los gases que están saliendo no salgan al medio ambiente, se los quemen, ¿sí? Se queman esos gases y así evitamos que esos gases salgan al medio ambiente. Generalmente, miren, esta llama de esos hornos no tiene color, no se puede visualizar. Entonces, ¿qué métodos tienen? Tienen detectores de llama, ¿no? Hay muchos elementos de control ahí dentro del horno. Y el otro es el tema del uso de cámaras termográficas. Me agarro, enfoco con mi cámara termográfica y veo que la llama todavía está encendida, ¿no? Otro tipo de aplicaciones, aplicación en prevención, detección de incendios también, posición de componentes y fallos de circuitos eléctricos. La cámara termográfica está presente en equipos rotativos, así como les decía, puede detectar fallas en los rodamientos, ¿no? Cuando el rodamiento ya está mal, ¿qué tiende a hacer? Tiende a calentar. Cuando le falta lubricante, tiende a calentar, ¿no? La temperatura es un parámetro de control del rodamiento. Tenemos para equipos eléctricos, lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, el tema de los tableros, transformadores, líneas y tendidos de red eléctrica de alta tensión. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en el Brasil? En el Brasil, estos equipos de cámara termográfica hacen recolección de datos, tienen como una memoria interna. Entonces, lo que hacen es hacer un barrido, ¿no?, de todo el tendido eléctrico de un punto a otro en helicópteros. Se agarran, ponen la cámara, enfocan y el helicóptero va pasando. Y la cámara termográfica va registrando. Lo que nosotros aquí hacemos punto por punto, digamos, ¿no? Entonces, en el exterior lo hacen así. Entonces, tiene usos bastante interesantes la cámara termográfica. Se usa para calderos, hornos industriales, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Este es uno de los equipos que creo que les había comentado, que hay chinos que cuestan alrededor de los 15,000, 14,000 bolivianos, y hay ya equipos originales como la marca FLIR, Fluke, ¿no?, que cuestan el equivalente pero en dólares, ¿no? Estamos hablando de 14,000, 15,000 dólares, dependiendo del modelo de cámara termográfica, ¿ya? Entonces, esta tablita que están viendo ahorita, que nos está dando la escala de colores, no se guíen tanto por la temperatura, por lo que ya les había comentado. O sea, en realidad la temperatura es relativo, se depende de dónde estoy midiendo, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy midiendo en un caldero desde ya me va a marcar rojo porque es más de 30 grados. Entonces, no es el tipo de medida que hace. Ya les he dicho, el rojo, por más de que aquí estemos, no sé, a 10 grados centígrados, pero aún así sea la temperatura más caliente, estemos a 10 grados aquí y 0 allá, nos puede marcar como rojo o anaranjado aquí porque aún así sigue siendo el punto más caliente, pese a que es una baja temperatura. Entonces, la cámara termográfica trabaja de esa manera, entonces hace un contraste, ¿ya? El tema de análisis de aceites, ya les había comentado, básicamente tenemos dos mecanismos, ¿no? El espectrómetro, que nos ayuda a ver el grado de contaminación, qué contaminante tiene el lubricante, y el otro que es el viscosímetro, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta acá. ¿Algún comentario tal vez? ¿Algo que quisieran que repita? ¿Ya? Entonces, tenemos acá el equipo de ultrasonido. El equipo de ultrasonido nos genera distintos tipos de espectros que en este caso no los estamos usando para vibración. Lo estamos utilizando para medir espesores. El ultrasonido puede trabajar de tres formas diferentes. Hay equipos que son completamente digitales, tienen un palpador. ¿Qué es lo que hace el palpador? Genera frecuencias ultrasónicas de vibración.
Por eso se le dice ultrasonido. Entonces genera frecuencias ultrasónicas que generan como ondas de ida y vuelta en la superficie donde nosotros estamos poniendo el palpador. Entonces, hay equipos que son digitales, y yo agarro el palpador, pongo el palpador en la superficie que quiero medir el espesor, y el equipo automáticamente me va a mostrar qué espesor tiene. Así de directo. La otra forma, que en realidad es mucho más completa, es utilizando los espectros. No es vibración, porque estamos midiendo espesores. Entonces, esto es como el eco del murciélago, ¿no? Produce vibraciones ultrasónicas, entonces produce como una especie de eco que va de ida y vuelta, va, choca y vuelve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si detectamos una fisura? Se va a quedar a medio camino y se va a devolver. Palpamos en otro punto, tal vez ese lugar ya no tiene fisura, va a ir hasta el otro extremo y otra vez va a volver. Entonces, de esa manera nosotros generamos estos espectros de acá. ¿Sí? Generamos estos espectros. Entonces, el uso de este equipo, así como les decía, tiene un palpador y genera este tipo de frecuencias, este tipo de espectros, trabaja de esta manera. El otro tipo de equipo de ultrasonido es en base a sonidos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? Ponen el aparato, esto es generalmente para gasoductos, tuberías. El equipo genera una frecuencia y nosotros comenzamos a oír, ¿no? Ahora, las personas que hacen este tipo de trabajo tienen un entrenamiento para detectar en base al sonido distintos tipos de condiciones, ¿no? Entonces, esa es la tercera forma. Generalmente la que se utiliza más es esta. Nosotros tenemos el palpador y de esa manera generamos la frecuencia. Ahora, hay palpadores y hay equipos que son longitudinales y los otros que son transversales. ¿Qué quiere decir? Yo pongo acá mi palpador y longitudinalmente esto se va a transportar. Estoy midiendo en este sentido. Y el otro sería en este sentido. No es el mismo equipo, por si acaso. ¿Sí? Es bastante útil porque ¿en qué influye el tema del espesor? Si yo estoy hablando de líneas de gasoducto, esto es mantenimiento predictivo aplicado a elementos estáticos. Los gasoductos son elementos que están generalmente sometidos a altas presiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas tuberías con una presión elevada? ¿Qué es lo que pasa con los tanques de gas natural que tienen las movilidades? Digamos, yo tengo mi equipo de gas de 40 litros, de 50 litros, digamos. Y cuando he comprado el tanque llenaba con 25 bolivianos. El gas no sube ni baja, como es subvencionado, mantiene un precio constante. Después de unos 4 años, 5 años, resulta de que ya no le cargo 25, le estoy cargando 30. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha sucedido? ¿Ha habido alguna expansión, tal vez? No es que ha subido el gas, sino que el tanque ahora tiene más espacio para que entre mayor volumen de gas, ¿no? Entonces se expande. Ahora, al expanderse, el espesor se va a mantener, ya no. El espesor reduce. Y a estos tanques se les hace, las pruebas hidrostáticas para ver si por el tema de presión todavía están bien. Y lo otro es una revisión de espesores. Hay que saber cuánto ha adelgazado el espesor del tanque, ¿no? Se aplica a garrafas, se aplica a distintos tipos de cables, de tanques, perdón, y también se aplica a tuberías. Y también se aplica a soldadura. ¿Por qué? Porque la soldadura también puede adelgazarse. Puede reducir su resistencia hasta tal punto que pueda colapsar, ¿no? Entonces, el tema de la medida de espesores es bastante importante. Por otra parte, esto también les decía, detecta fisuras. También se aplica en soldaduras. Entonces, en mi soldadura yo puedo saber si hay alguna fisura en el interior, ¿no? No siempre las fisuras se presentan en la capa externa, en ese caso, ¿no? Cuando hacemos soldadura de responsabilidad, no estamos hablando de una pasada de soldadura. Estamos hablando de los 3 tipos de cordones, ¿no es cierto? El cordón de raíz, el cordón de relleno y el último cordón de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si en medio de alguna de esas capas ha habido un enfriamiento bastante brusco? Pues de seguro eso va a derivar en algún tipo de fisura, ¿no? Entonces, yo voy a cubrir esa fisura con la siguiente capa y no la voy a detectar, ¿no? Entonces, pasa eso, ¿no? También sirve para lo que es el control de soldaduras. Después de eso tenemos el otro que corresponde a radiografía industrial.
¿ya? No sé si alguna vez han visto una placa radiográfica de algún hueso. ¿Alguien se ha roto, se ha fisurado algún hueso alguna vez? ¿O algún familiar y ha visto estas plaquitas? ¿Sí? ¿Cuál es el principio? O sea, ¿cómo yo sé que en el hueso hay una fisura? Se ve oscuro, se ve blanco, porque ese contraste tiene la placa. Miren, esto como conocimiento de ustedes, la placa de rayos X no es negra originalmente, es de color verde. Y una vez que le pasan los rayos X, se vuelve de ese color, cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué o cómo, mejor dicho, nosotros podríamos detectar una fisura en una placa radiográfica de algún hueso? ¿Cómo se ve una fisura? ¿Se ve negro o se ve blanco? Rojo. ¿Qué opinas? ¿Se ve blanco o se ve negro? Blanco es la densidad del hueso. Ese es el hueso. Si en medio de ese hueso ven una línea negra que está ahí, su mano está partida en dos. Eso es lo que sucede. ¿Sí? El mismo principio, este que les estoy comentando, es con el que se determinan fisuras. Miren, las placas radiográficas, estas de radiografía industrial, se aplica también para medir espesores, pero no espesores con precisión, sino por comparación. Si yo no sé qué espesor tiene, pero sé en algún punto que tiene más espesor que no, eso se puede detectar. Por otra parte, se puede detectar también el tema de fisuras. En el caso de soldadura, ¿qué pasa si, por ejemplo, hemos hecho el cordón, el cordón raíz, después de eso le hemos puesto el cordón de relleno y no hemos hecho una buena limpieza y le hemos puesto el cordón de acabado, el cordón de resistencia? ¿Qué es lo que sucede en esa capa intermedia? ¿Qué aparece cuando no hago una buena limpieza? Inclusiones se las conoce. Las mismas escorias quedan ahí. Esos son puntos posibles de fractura. No puede tener inclusiones. La mala limpieza de soldadura, estamos hablando de soldadura de responsabilidad, ¿no? Entonces, la mala limpieza de soldadura puede ocasionar problemas serios, graves. La radiografía industrial, al detectar ese cuerpo que tiene una densidad diferente al resto de la soldadura, me va a aparecer como un puntito negro o un puntito blanco, ¿no? Entonces, puede detectar. Así como estamos viendo acá, miren, mientras menos denso es, menos grosor, menos densidad tiene, es más oscuro. Mientras más densidad, más grueso es más blanco, más claro. Por eso les decía, ¿no? La parte blanca en la placa radiográfica es el hueso. Ahora, si ven alguna línea negra por ahí, eso es una fisura o puede ser una fractura. Entonces, hace de esa manera la comparación, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de rayos, los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué es lo que sucede con los rayos X, que generalmente son los más utilizados? Son los que menos daño hacen a la salud de la persona que está manejando el equipo. En el caso de los rayos gamma, ¿qué pasa si uno recibe un poco de radiación gamma? Como el hombre Hulk, se van a volver verdes, grandes y fuertes. Eso es mentira, en realidad el rayo gamma es altamente cancerígeno, o sea, podrían desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Es bastante peligroso. Es por eso que ese tipo de equipos se maneja en cajas de plomo bastante grandes. La ropa que utilizan las personas no es cualquier ropa, es especial. ¿Por qué? Porque tiene alto riesgo. Ahora ustedes se preguntarán, si tiene alto riesgo y existen los rayos X, ¿por qué seguimos usando rayos gamma? Los rayos X tienen un inconveniente bastante grande y consiste en que si la batería o la fuente de alimentación que nosotros tenemos para los rayos X, son equipos portátiles, no se olviden, se está agotando, va a comenzar a sacar mal las placas radiográficas. En cambio, la que utiliza rayos gamma no es así. No importa que la fuente de energía se está agotando, la calidad no reduce, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, cuando se hacen trabajos en campo, no pueden estar viniendo con el equipo. Entonces, en algunos casos es por eso que se sigue utilizando lo que son los rayos gamma. ¿Sí? Hay otro ensayo que de seguro lo conocen, que es el ensayo de líquidos penetrantes, ¿no? El ensayo de líquidos penetrantes es un ensayo también normalizado que les mentiría si les establezco tiempos. Lo que pasa es que cada equipo, cada kit de líquidos penetrantes obedece a alguna norma.
Entonces, la norma es la que ayuda a definir los tiempos, por ejemplo, el de espera para poder hacer la limpieza, para que el líquido penetre, para que pueda revelar, ¿sí? Entonces, es mejor siempre, bueno, yo establezco un tiempo de referencia, pero es mejor siempre tomar en cuenta lo que dice el fabricante, ya que está dentro de las indicaciones de los mismos líquidos. Hay distintos tipos de marcas. Una es Tritec, que es una de las más baratas. Estamos hablando del juego de los tres, de líquido penetrante, el revelador y el limpiador. Cuesta alrededor de 250, 210 bolivianos, ¿no? En cambio, hay otra línea que es norteamericana, que es Magnaflux, que están alrededor de los 100, 150 dólares cada lata, ¿no? Mucho más caro. Incluso hay otros que utilizan a granel, tienen sus piscinas así de líquido penetrante, que generalmente se utiliza en plantas de conformado de metales, ¿no? Las laminadoras, las que sacan las planchas grandes. Para hacer un control de calidad, sacan una plancha grande, la sumergen y ven si tiene alguna fisura, ¿no? Eso obviamente aquí nosotros no hacen en el exterior. Pero el tema de líquidos penetrantes es un ensayo bastante sencillo, bastante fácil de interpretar y es uno de los más aplicados porque es más económico, ¿no? Y rápido. Entonces, ¿cómo trabaja básicamente? Inicialmente tenemos que hacer una limpieza. Movemos la grasa, el aceite, la pintura, lo que tenga en la superficie, la soldadura que queremos verificar o la superficie. Se puede aplicar, ojo, no solamente en metales, sino también en concreto, elementos de construcción civil. Entonces se hace una limpieza y posteriormente se aplica el líquido penetrante. El líquido penetrante tiene un principio que se lo conoce como de capilaridad. Entonces la capilaridad, hace que el líquido penetre. Cuando usemos el revelador, hace que el líquido salga. Ya vamos a terminar, chicos. Hace que el líquido salga, ¿ya? El tiempo que les decía varía de acuerdo al fabricante y varía de acuerdo al lugar en donde estamos haciendo la aplicación de este ensayo. ¿Por qué? Porque la densidad de líquido penetrante varía en función de la temperatura. No es lo mismo que aplique este ensayo en Cochabamba, que el clima es templado, que me vaya a Santa Cruz o a Montero, a lugares donde son bastante calientes, o que me vaya al otro extremo, me vaya al Alto, a La Paz, donde las temperaturas son más bajas, ¿no? Si la temperatura es baja, la densidad varía tanto que yo requiero más tiempo para que penetre el líquido. Si la temperatura es un poco más elevada, lo va a hacer más rápido. Entonces, requiero de menos tiempo, ¿no? Generalmente oscila entre 10 minutos, más o menos por ahí. No es un tiempo exacto, nuevamente, ¿ya? Después de eso se hace la limpieza, se aplica el revelador y posteriormente limpiamos el revelador y ya podemos ver, detectar ahí las fisuras, ¿no? Ahora el revelador viene de dos tipos de formas, ¿no? Uno que es removible con agua, soluble con agua, y el otro que necesitamos el limpiador o algún otro elemento, ¿no? Algún agente químico. Y esto de acá, bueno, es básicamente algo de lo que les había hablado, ¿no? El predictivo versus el preventivo. En realidad no es un versus, sino ambos van de la mano. O sea, yo para hacer un buen mantenimiento preventivo tengo que ya haber hecho el mantenimiento predictivo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Con eso básicamente estaríamos terminando esta parte. Antes de que se retiren, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Un cachito les voy a llamar lista, por favor. Mencia, Mendoza, Montaño, Montoya, Moreira, Mostacedo, Núñez, Orellana, Pacara, Paniagua, Peredo, Ramírez, el otro Ramírez, Ramos,
Rodríguez, Rodríguez Padilla, Rodríguez Sazari, Saramani, Cejas, Serrano, Solano, Urquidi, Vargas, Ventura, Guayer, Yuga,